Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Nos encontramos en el mes de septiembre, que está por terminar, y septiembre es el mes dedicado al estudio de la Biblia. Esto en memoria de San Jerónimo, padre de la Iglesia Latina, que según la historia y la tradición, se encargó de compilar y reunir los diferentes textos, tanto hebreo, arameo y griego, en un solo texto que es la Vulgata Latina. Y para hablarnos un poco sobre el mes de la Biblia, sobre San Jerónimo y sobre diferentes actividades que podemos hacer con la palabra de Dios, contamos con la presencia del presbítero licenciado Fermín Aarón Favela Cuevas. Él es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es también encargado de la Comisión de Pastoral Familiar y párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en la colonia Benito Juárez. Padre, gracias por acompañarnos, gracias, Padre. Permitirnos conocer más de la palabra de Dios y de sus conocimientos. Gracias. Padre, ¿por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia? Sí, como bien decía Padre Alejandro, San Jerónimo, de tradición ampliamente conocida por muchos de nosotros, nació a mediados del siglo IV y muere a principios del siglo V, hacia el 420, un 30 de septiembre. Y por esta fecha del 30 de septiembre es puesto el día de la Biblia, o el día de los biblistas o de los estudiosos de la Biblia, ese día, y ya después se amplía todo el mes. Una oportunidad para todos, no solo los estudiosos de la Sagrada Escritura, pues tener un poquito más este acercamiento a Dios, que nos habla por medio de su palabra. Quien tenga la oportunidad de meterse un poquito a leer la historia de San Jerónimo, se va a topar no solo con estas historias de un gran santo, de un gran teólogo, de un gran hombre que se apasionó, desde luego él como latino, porque todos conocieran la palabra de Dios, que hasta entonces solo había sido traducida el Antiguo Testamento, al menos al griego, y también algunas otras correcciones del Nuevo Testamento. Para que todos lo conocieran, compiló todos estos textos e hizo una versión llamada la Vulgata, en latín, es decir, para el vulgo, para que todo el pueblo la leyera. Y creo que ese sigue siendo el objetivo de hoy en día, que todos conozcamos o tengamos acceso a la palabra de Dios. Al día de hoy, pues esta es la que conocemos a lo mejor más nosotros, la latinoamericana, pero hay alrededor de 450 traducciones en diferentes idiomas, y en nuestro español habrá pues también algunas para estudiosos, otras para pastorales, otras para niños, para jóvenes, algunas para nuestro pueblo, a lo mejor los que menos tenemos elementos de estudio, y yo creo que eso es lo que se quiere, a fin de cuentas, que todos conozcan cómo Dios nos habla por medio de su Escritura, por medio de su palabra. Padre, una de las preguntas que a veces se hacen nuestros feligreses es ¿cómo leer la Biblia? ¿Desde el principio, desde el primer libro hasta el último? ¿O qué método recomiendas para leer la Biblia? A lo mejor recordarán algunos de sus seguidores, Padre, que con el señor arzobispo don Héctor se hicieron unos materiales en un año que fue el año de la Biblia, después de la etapa querigmática, y ahí se presentaba un esquema de lectura donde primero nos vamos al centro de todo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, que nos habla la promesa del Mesías, es decir, leer un texto, comenzar quizá con Marcos, con Mateo, que es el más fácil quizá que conocemos,
Después de ahí nos vamos a las cartas de San Pablo, algunas, se sugiere ahí un caminito para no agotarlas todas. Después podemos irnos hacia atrás a los libros sapienciales, incluidos los Salmos, llegar al centro que es la ley, los libros históricos, y entonces más que leerlo como decimos, desde principio a fin, sí, lo principal sería meternos primero antes con un evangelio, con el más fácil, el catequístico conocido es San Mateo, el más cortito es San Marcos. Y yo les digo mucho en las clases o cuando tenemos oportunidad de darnos a la tarea de hablar de Sagrada Escritura, que no le tengamos miedo, que la Iglesia nos ha dado una gran riqueza, por ejemplo en estas ediciones, donde no solo nos presenta la palabra de Dios como tal, sino unas notas que son ya no un aparato crítico, sino unas notas pastorales que nos dicen en qué sentido tenemos que leer la Biblia, de manera que no es partir desde ceros. Ya grandes padres de la Iglesia nos han dicho, durante muchos siglos, incluso los antiguos judíos con el Midrash, esta era la interpretación que se le daba, y nosotros creemos que sigue siendo como una manera de no perdernos, de seguir la tradición y de comenzar a leer. El chiste es no tener miedo. El problema es que cuando nos ponemos a leer la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, a lo mejor nos va a llamar mucho la atención Génesis y Éxodo, pero vamos a ver ya pues muchas historias un poco más difíciles de leer, o repeticiones, o muchas genealogías en otros textos como Números o el mismo Levítico, que nos puede hacer desistir de la idea. Yo les digo también, en nuestro celular tenemos muchas aplicaciones, y algunas de estas aplicaciones nos recuerdan como tus 5 minutos de lectura, de manera que vayas leyendo San Mateo, San Marcos, y vayas teniendo algún acercamiento con alguna de las que se te hace más fácil de leer, según las variantes que tengamos o las diferentes traducciones. Gracias, Padre, eso nos ilumina, porque nuestros feligreses siempre están deseosos de conocer, y de igual manera la pastoral bíblica pues se esfuerza por llevar esta palabra a los diferentes lugares y templos de nuestras parroquias. Padre, en cuanto a la interpretación, porque a veces leemos el texto pero debemos de atender al contexto, ¿podría iluminarnos un poco sobre cómo hacer una correcta interpretación desde su experiencia? Sí, bueno, este es el sentido del estudio de la Sagrada Escritura. Cualquiera de nosotros puede acceder a un texto, lo tenemos digital en nuestros celulares o en nuestras computadoras. Tenemos muchas traducciones muy fáciles de entender, como la latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo, la de América, a lo mejor un poquito más elevada la de Jerusalén. Y yo les digo que lo primero es no tener miedo y meternos a la lectura de la palabra de Dios. De hecho, se promueve que en este mes hagamos la entronización de la Sagrada Escritura en nuestros templos como un ejemplo para que lo hagamos en nuestras casas, que es simplemente tener la Biblia abierta. Yo les recomiendo en el Evangelio que estamos leyendo el domingo o el que estamos leyendo entre semana, en un lugar visible en nuestra casa, en la mesa, en algún lugar, con algún cirio, con algún Cristo. Y esto es lo primero, que tengamos esa oportunidad de leer algo de Dios que nos habla por medio de su palabra. Y en cuanto a la interpretación, pues ya es meternos un poquito más en estas rigurosas situaciones que a veces nos complican un poquito. Porque el estudio correcto de la Sagrada Escritura se le llama, o la interpretación es la exégesis. Para hacer una exégesis tendríamos que tener a lo mejor conocimiento de lenguas, de un poquito del griego, del hebreo. Pero ya dejando de lado eso, si hablamos de la hermenéutica, porque nadie de nosotros sabrá latín, griego o hebreo, pero sí tenemos ya una traducción en nuestro español. Y esa traducción en español nos va a dar ya un enfoque de la palabra de Dios.
y nos va a dar en el aparato crítico, le llamamos, o hay uno que se llama Biblia Latinoamericana Pastoral, por ejemplo, y va dando, no solo en las introducciones, insisto, sino en estos pequeños comentarios que se dividen con una línea del texto, como es el texto sagrado, y los comentarios al libro o a los diferentes textos. Eso es lo que nos va a dar unos elementos para hacer una correcta interpretación, para no solo decir como lo hacen los hermanos separados, la sola escritura. Yo solo necesito el puro texto y lo que me diga en el momento el Espíritu o lo que me ilumine la palabra. Nosotros decimos no, hay que leerla e interpretarla con el Espíritu con que fue escrita, y para eso nos ponemos en oración, para eso invocamos al Espíritu Santo y para eso recurrimos a estos comentarios que forman parte de una tradición muy amplia en la iglesia, que ya nos dicen cómo se ha interpretado siempre este texto, y que para esto, si alguien tiene 2 o 3 Biblias diferentes, pues nos servirán los comentarios de las diferentes Biblias católicas, ¿verdad? Para no perdernos o para no generar conflictos, aunque las otras también nos pueden servir, pero siempre que sea una Biblia católica. Entonces, si tenemos ya conocimiento de Sagrada Escritura, claro, la hermenéutica, las diferentes maneras de acercarse a un texto de manera literal, de manera alegórica, con diferentes enfoques, pues, pero yo les diría, sin perdernos y sin temor, agarrar el texto y tratar de leerlo, ayudándonos de lo que ya la iglesia nos ha dicho por medio de ese aparato crítico o de esos comentarios pastorales. Padre, ahorita que distinguía entre Biblia católica y Biblia protestante, ¿podría explicarnos en qué consiste la diferencia, sobre todo los libros que suprimen los protestantes? Todo parte de una tradición, primero católica, de tomar como canónicos o como libros inspirados los que la gran mayoría de las comunidades tomaban como libros inspirados o católicos. Y llega un momento en que en la Reforma Protestante sacan de la lista de los libros inspirados los que no estaban escritos o en hebreo del Antiguo Testamento, o que tenían incluso algunos textos que parecía que eran prestados o que parecía que eran de otro tiempo, pues, que eran sobre todo textos en griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero la mayoría del Antiguo Testamento, la gran mayoría, está escrito en arameo. Los protestantes sacarán todos los textos que están escritos en griego del Antiguo Testamento, incluso algunos fragmentos de algunos libros, y entonces ellos le llaman a estos deuterocanónicos. Son solo 7. Nosotros hay Biblias que tienen todos los libros inspirados, incluso Biblias protestantes que dicen, por ejemplo, no sé, la Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Dios habla hoy de ellos, y dice libros, esto con los libros deuterocanónicos. Hay Biblias que son ecuménicas, que tienen todos los libros inspirados. Yo les digo, cuando da uno algún curso, si les regalan alguna Biblia protestante, tómenla, no hay ningún problema, solo sepan que no van a venir estos libros que no consideran ellos inspirados, son 7, y algunos otros textos. Solo consideren que en lugar de decir Yahvé, cuando se refiere a Dios, le va a cambiar las consonantes, las vocales, y van a ponerle Jehová, ¿verdad? O Jehová. Solo considere que algún texto del Nuevo Testamento, cuando hable de la Virgen María, pues va a estar más enfocado a hablar de sus hijos o de no su virginidad. Pero son elementos que, conociéndolos como buenos católicos, podemos tomar cualquier Biblia y nos puede servir, sobre todo si nos la regalan. De esas hay muchas que nos dan. Sí, sobre todo atendiendo a la generosidad o disposición de quien regale una Biblia, pues verle el lado positivo a lo que se recibe. Padre, uno de los recursos que también se utiliza para leer la palabra de Dios es la Lectio Divina. ¿Podría comentarnos un poquito en qué consiste? Sí, es una manera más fácil de acercarnos nosotros a la Sagrada Escritura, por medio de una oración, ahora sí, en inspiración divina.
Para esto no necesitamos tantos estudios, si bien sí necesitaríamos algún comentario como los que traen las Biblias o como los que nos pueden prestar a lo mejor nuestros mismos padres o ya encontramos en diferentes libros de hermenéutica o de interpretación. Tradicionalmente son 4, aunque hay quien hable de 5 pasos, ¿verdad? Que es la lectio, la meditatio, la contemplatio y la actio. En español, la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Hay quien habla de la acción, ¿verdad? Como una manera de aterrizar la escritura. Y en un primer momento, la lectura, tomamos un texto, a lo mejor el Evangelio del domingo, la primera lectura, la de este día, y lo que hacemos es leerlo y releerlo para que no se nos pasen los personajes, los lugares, los diálogos, las personas con quien se tiene. Vamos a poner especial atención a los principales, a los que tienen la batuta a la hora de la conversación y cuáles son las palabras o los contextos principales. Vamos a tratar de entender, no luego la interpretación para mí, a mí luego este texto me dice que tengo que ser así o así. No, primero hay que ver lo que quiso decir el autor del Evangelio a su gente o a su comunidad, lo que dice el texto para su gente en su contexto. Después viene la meditación. La meditación nos ayudará, como les digo, comentarios de la tradición de diferentes padres de la iglesia o de diferentes aparatos en las diferentes Biblias, que ya nos digan, ¿sabe qué? Cuando se habla de es más difícil entrar a un rico al reino de los cielos que pasar un camello por el ojo de una aguja, pues nosotros pensamos en una aguja de coser y decimos, pues qué difícil, ¿no? De hecho los mismos apóstoles dicen, pues si eso es con los ricos, ¿qué esperamos nosotros los pobres, ¿verdad? Pero hay que entender, y a lo mejor en nuestras Biblias nos expresan, es que esta era la aguja de la que nos hace referencia, o estas eran los ricos de lo que nos decía el texto. No hay que luego interpretar con nuestros términos pasajes antiguos, porque nos podemos perder muchas veces. Nada menos hace poquito le dicen a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Muchos toman ese hermanos para decir, la Virgen María tenía hijos, y no es cierto que era la Santísima Virgen y tantas cosas. Yo le digo carnal a uno que mis papás ni él se conocen, y no por eso somos hermanos, ¿verdad? Hay modismos, hay formas que para eso nos ayuda lo que nos dice el aparato crítico o los comentarios teológicos. Esa sería la meditación, ayudarnos de lo que ya alguien nos ayude a entender el texto. Segundo. Tercero, viene la oración, es decir, después de esto, ahora sí nos ponemos en oración. ¿Qué nos quiere decir este texto después de lo que interpretamos? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que le dijo a su contexto, a su comunidad? Para entonces sí aterrizarla en la contemplación. ¿Hacia dónde me llama a mí a vivir este texto hoy San Mateo, San Marcos, San Lucas? ¿Qué es lo que pide de mí en este momento de mi vida? Y algunos hablarían antes de la acción, que estaría muy de la mano con la contemplación, es dejar que Dios hable en nosotros. Para esto hay muchos ejercicios, hay muchos libros que nos ayudarán, hay muchas páginas que nos ayudan en la Lectio Divina. Busquemos las que son católicas, las que están recomendadas por la iglesia, las que tienen algún padre que nos dirige en la meditación, o algún especialista o alguien que ya conoce, para no perdernos a la hora de una correcta interpretación de los textos sagrados. Gracias, Padre. Esto nos ilumina porque pues vivimos ya en una época donde hay un exceso de información. Ya al alcance de la mano podemos ver noticias y diferentes escritos, pero el acompañamiento que sugiere el Padre es fundamental, porque pues a veces podemos dejarnos llevar por lo primero que leamos o creer aquello que se nos dice. Ya el Padre comentaba lo de los hermanos de Jesús, de cómo hay que entenderlo. O por ejemplo, este domingo el Evangelio de San Marcos nos dirá que si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, si tu ojo es ocasión de pecado. Y cómo es que hay que darle la justa interpretación para evitar
el literalismo o caer en algún exceso, ¿verdad, Padre? Claro, si no, pues todos estaríamos sin manos, sin ojos, sin pies y demás. Me llama mucho la atención lo que comentas, Padre, porque ahora en las redes sociales, en TikTok y demás, no falta algún chavo que ya vio lo que está saliendo de esto, ya vio lo... Y yo veo que muchos, pues tristemente así nos manejamos por los más likes, ¿no? Y quien habla de un libro llamado Enoch, o quien interpreta de alguna manera el Apocalipsis, sobre todo de una manera sensacionalista o de una manera hollywoodense, y es una incorrecta interpretación porque no es lo que quiere decir el texto, no es lo que ellos utilizaban. El Apocalipsis es un género literario para hablar de, pues, del bien y del mal y de cómo al final triunfará siempre lo que parece pequeño. Les digo, cuando aparece aquel texto de la mujer que está encinta y que está a punto de dar a luz y está la bestia lista para devorar a su hijo en cuanto nazca, pues parecería que el bien a veces es muy pequeño contra el mal, pero estos tiktokers o estos influencers, con tal o a lo mejor algunos lo creerán, ¿verdad? Genuinamente, con tal de generar más vistas, pues hacen una interpretación muy bonita para a lo mejor para la fantasía, pero que difiere mucho de lo que quiere decir el texto o el autor a propósito de la inspiración. Tener mucho cuidado en quiénes leemos y de quiénes nos alimentamos, porque muchos se prestan para muchas malas interpretaciones y dirán unas situaciones totalmente erróneas de la Virgen, del mismo nuestro Señor Jesús, de los apóstoles, tomando algún texto y sacándolo de su contexto, ¿verdad? Será muy fácil caer en este tipo de errores o de trampas. Sí, y sobre todo, pues muchos nuestros feligreses, cuando llegan los hermanos protestantes con la Biblia en mano y dando una letanía de textos, pues o se asustan o se quedan pasmados o no saben qué decir ante esta pues vorágine de textos que llegan ellos diciendo e interpretando a su manera. Yo les diría en eso, por ejemplo, algún texto que se prendan de memoria los hermanos y lleguen a decirles, le digo, muy bien, permítame, déjelo busco, vamos a leerlo desde el inicio, no desde que inicia el libro, sino desde el inicio de ese texto, vamos a leerlo para ver qué nos dice. Mire, cómo está diciendo totalmente el contexto diferente, o vamos a terminar de leerlo. Porque es muy fácil editar, hoy en los videos o en los medios, editar solo una parte del rostro o solo una parte de una palabra y tergiversar y hacer toda una interpretación. Eso no es lo que se quiere decir, ¿verdad? Y entonces tener mucho cuidado, pero nosotros no tenemos pierde porque la escritura ahí está avalada, esto es lo correcto, y ahí vienen también interpretaciones que vienen, como por así decirlo, avaladas por cardenales o por la Santa Sede, que nos dicen lo que aquí está, pues nos va a ayudar para nuestra salvación. Y por ahí tendremos que irnos a la hora de la interpretación. Gracias, Padre. Padre, también la palabra de Dios va muy unida a la celebración, a la liturgia. ¿Alguna recomendación que quiera hacer a los lectores? Ya ve que pues el lector de cada misa pues es una pieza fundamental para que la palabra llegue a los oídos, penetra a los corazones, ya que mucha gente, pues el contacto que tiene con la Biblia es en la misa dominical. ¿Algunas recomendaciones, Padre, sobre todo para los lectores? Pues para los dos, yo creo. Sí. Primero, para los lectores, pues lo que siempre se nos dice, hay que preleer, porque suena a modo de chascarrillo, pero sí nos pasa varias veces en que ya no dicen la clásica lectura a los ebrios, ¿verdad? En lugar de a los hebreos, y pues habrá alguien quien diga, este es para mí antes que para otro, ¿no? O, ahí te hablan, compadre. Sí. Sino preleer para que primero nosotros entendamos el texto y después podamos transmitirlo con una correcta acentuación, con una correcta dicción, porque recordemos, hacemos las veces, pues ahora sí, de la palabra de Dios para los demás, hacemos las veces del lector sagrado, por así decirlo, ¿verdad? Por eso el lector es un ministerio instituido y no cualquiera debería de subirse, no porque uno sea más digno que otro, sino porque a lo mejor no todos tenemos la manera de transmitir. Entonces yo les diría, primero lean bien, si hay alguna palabra que no saben cómo
cómo acentuarla o qué significa o cómo decirla, pues pregúntele al padre o pregúntele a alguien de liturgia en su comunidad para evitar errores, porque en lugar de querer transmitir la palabra de Dios, podemos generar o un poquito molestia en algunos que ya sepan cómo es, o a lo mejor hasta risas, y se pierde el sentido de Dios que nos habla por medio de la Escritura. Y para todos los demás oyentes, o para todo el auditorio, para toda la feligresía o la comunidad, pues estar atentos siempre, porque Dios nos habla por medio de acontecimientos, por medio de personas, por medio de palabras. Entonces es disponer la mente, el corazón claro, los oídos, y estar de la mejor manera abierto a lo que Dios tenga que decirme. Llámese la lectura de memoria, siempre Dios nos irá descubriendo nuevas cosas. Entonces la disposición por parte de los dos, uno de preparar su lectura y otro de disponerse a escucharla bien. Gracias, Padre. Esto nos ilumina porque así tanto oyentes como lectores enriquecerán más la vivencia de la palabra de Dios. Finalmente, Padre, usted como encargado de la pastoral familiar y también como conocedor de la Sagrada Escritura, ¿alguna recomendación que haga a las familias para que no nada más se reduzca este mes, sino que todo el año, en fin, tengan siempre presente la palabra de Dios? Pues yo creo que lo primero va a tener que ser que seamos una familia, pues una familia eucarística. Como usted bien dice, el principal momento donde escuchamos la palabra de Dios es en la Santa Misa. ¿Qué mejor que ir al encuentro con Cristo en su palabra y en su cuerpo y en su sangre? El doble manjar, ¿verdad?, de la palabra y de la Eucaristía. Y entonces que no lo veamos, yo sé que muchos papás o padrinos asistimos a la misa porque vamos a ser papás o padrinos de nuestros niños de comunión o confirmación, pero veámoslo como una oportunidad de dejar a Dios que me habla. Cuando nuestro Señor Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, se oye una voz del Padre, ¿verdad?, en diferentes textos, según la tradición, que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, háganle caso, ¿verdad? Y yo creo que eso sería lo primero, una invitación a que cuando vayamos a misa no lo hagamos obligados, no lo hagamos a regañadientes, ya estamos ahí, pues vamos a hacerlo de la mejor manera. Si el Señor nos habla, entonces ya podremos cumplir, ahora sí, con una entronización en mi casa, con un sacar la Biblia de donde la tenga guardada para ponerla abiertamente, a veces hasta eso nos cuesta. Y para leer algún texto en domingo ya en familia es como que una manera de crecer. Lo primero que les decimos en pastorales: no nos cerremos a los diferentes momentos en los que Dios nos habla. Y lo primero sería, desde luego, vivir bien la misa. Yo creo que una misa bien vivida y bien celebrada para todos, pues es motivo de evangelización y de conversión, ¿verdad? A darnos la oportunidad de escuchar al Señor que nos habla en su palabra en todo momento. Padre, pues gracias por esta enriquecedora enseñanza que nos ha transmitido. Gracias por sus conocimientos y sobre todo su experiencia. Y agradecemos su disposición en acompañarnos en este programa. Ya antes nos había acompañado para hablar sobre la vida y ahora sobre la palabra de vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre, a usted por su invitación. Gracias a todos también por la transmisión. A todo el equipo técnico también que hace posible esta transmisión. Gracias. Agradecemos también aquí a Gaby Viridiana, encargada de la librería arquidiocesana, que hizo posible la transmisión desde este recinto, a nuestras colaboradoras Gaby Juárez y Cris Lira, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.